Yo escucho una interferencia allí que- del Instituto de Mendoza de Guerrero, yo creo. Eh, bueno, de todos modos, yo no sé, alcanzo a ver algunos, no todos. Eh, Me disculpan también la ignorancia en esto. Ahorita temprano me enseñaron a manejar este Meet, eh, cómo se comparte pantalla. Bueno, manejo un poco más es el Zoom. De todos modos, eso es igual, una cosa ahí. Vamos a comenzar entonces haciendo una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias porque nos concedes encontrarnos hoy, reflexionar sobre tu presencia, reflexionar sobre el acontecer tuyo en nuestra vida y en la vida de la historia de la humanidad. Gracias, Señor, porque nos hablas permanentemente y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das hoy de también compartir nuestra fe, nuestros conocimientos con nuestros hermanos. Danos siempre la gracia de poder vivir en tu palabra, en tu presencia, en tu evangelio. Danos tu Santo Espíritu para hacer tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, yo les tengo aquí una pregunta, como es un conversatorio, entonces yo no sé si en este momento están viendo la pregunta. ¿Cómo sé si la están viendo o no? ¿Quién Sí, señor. se está viendo? Sí, sí se está Bueno, viendo. eso, gracias. Muy bien. Entonces, partamos de esta pregunta. Es muy sencilla. Según tu experiencia, en lo que has vivido o has visto, no solamente por lo que tú creas o vives, sino también has visto en las personas que te rodean, ¿por qué es difícil ver a Dios en las situaciones límites de la humanidad? ¿Qué situaciones límites? Mencionamos algunas: enfermedad, epidemias, en este caso, en este contexto nuestro, pandemias, crisis económica, muerte de seres queridos, catástrofes naturales, masacres, infecciones, todas las situaciones límites de la humanidad. Yo quiero que compartamos un poco esta pregunta, porque según, como decíamos ahorita, de acuerdo a lo que ustedes han vivido o han visto, ¿sí? Yo no sé aquí cómo se podría, pues, el que quiera compartir su respuesta, pues abre el micrófono y habla, por favor. Está clara la pregunta, ¿cierto? Miren que sí. ¿Quién quiere compartir? Padre, qué pena, es que acaban de llegar 3 personas y no vieron la pregunta. ¿Será que se puede volver a compartir la pregunta? Bueno, aquí la va a compartir nuevamente. Pónganle cuidado. Apúntela pues para que si quieren... ¿sí la ven? Según tu experiencia, en lo que has vivido o has visto, según tu experiencia, en lo que has visto o has vivido,
¿Por qué es difícil ver a Dios en las situaciones límites de la humanidad? Mencionamos unas situaciones límites: enfermedad, epidemias, crisis económicas, muerte de seres queridos, catástrofes naturales, masacres, todo lo que sea una situación límite de nuestra humanidad. Esa es la pregunta. ¿Por qué nos cuesta o le cuesta a la gente? Porque también podemos decir, bueno, no es mi caso, pero sí veo que esto le pasa a la gente. Entonces, como es un conversatorio, precisamente, hablamos esta sesión conversando sobre esta pregunta. Padre, habla Clara Inés Bobadilla, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Bien, Gracias, claro. Padre. Buenas noches y buenas noches para todos. Padre, pues para mí es, primero que todo, Dios es un misterio, ¿no? Y es de acuerdo como a la concepción a la que como yo percibo a Dios. Y casi siempre para mí Dios está, y pues pienso que no es un límite, pero está en todo, en el sufrimiento, en el dolor. Casi que siempre uno busca a Dios y dice que lo encuentra en el sufrimiento. En las alegrías también, pero la verdad que como humano se olvida uno que en las alegrías también lo puede encontrar. Pero yo veo otra cosa, Padre, que Dios, que yo tomo a Dios como Padre y digo es el que está en el cielo, y Dios como Hijo, el que está en la tierra, Jesucristo. Pero Dios como Espíritu Santo, el que está en todas partes. Entonces, a la pregunta, sí hay límites, pero esos límites son ¿por qué? Porque cuando yo le pido algo a Dios y no me lo concede, pues entonces yo digo, Dios no existe. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mi problema? ¿Dónde está Dios en mi situación? Para mí, no sé, Padre. Bueno, no, por eso estamos aquí en un conversatorio y escuchamos precisamente sus opiniones, sus experiencias sobre este tema. ¿Por qué a la gente le cuesta ver a Dios en las situaciones difíciles de la vida? ¿Quién más quiere compartir? ¿Ninguno más? Es un conversatorio. Ustedes vienen a conversar. Les gusta Buenas conversar noches. y ahorita no quieren conversar. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Zoraida Fontal. Zoraida. Sí. Bueno, yo pienso que pues se le es difícil a uno ver a Dios en las situaciones difíciles porque en esos momentos nos centramos en nosotros mismos, en el dolor, en la angustia, en la dificultad y no vemos la luz. Sentimos que todo está concentrado en nuestra persona, en nuestras fuerzas. Y por eso allí todo es oscuridad, nos es difícil ver a Dios. Muchas gracias, Zoraida. ¿Algún otro más? ¿Quiere compartir su experiencia? Padre, con Diana Luz. Diana. Yo creo que no veo a Dios porque el corazón se me endurece, ¿no? Porque quiero hacer mi voluntad. Entonces un corazón endurecido, pues hace que esté ciego o esté ciega. Y es muy difícil, así Dios esté enfrente mío, pues con un corazón y unos ojos cerrados a su voluntad, porque quiero hacer la mía, pues es imposible verlo. No solamente o sea, sí, digamos que uno busca a Dios en los extremos del sufrimiento, como los ejemplos que ponía ahí, ¿no? Pero puede ser también la traición o la desilusión de los paradigmas que uno se pone de las personas o de uno mismo, bueno, tantas cosas, pero, pero sobre todo es porque Dios no hace lo que yo quiero, o sea, no hace lo que a mí me parece que está bien que Dios debería hacer. Entonces yo le tengo una medida a Dios de lo que me parece y la medida mía está en lo que me cabe en la cabeza. Entonces, un poco decía Clara ahora que Dios es un misterio. Y como
esa, entonces, claro, yo tengo una medida y todo lo que no cabe allí, lo que no es, pues me destroza, ¿no? Y entonces no lo veo o lo niego. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces vamos como mirándonos unas situaciones, ¿cierto? Eh, sucede que nuestro ser tiene unos esquemas, ¿sí? Y unos esquemas que uno va aprendiendo desde la casa, o sea, van creciendo con nosotros. En la casa nos enseñan a nosotros desde pequeñitos una organización, una relación, unas consecuencias. Bueno, entonces, el papá y la mamá le decían a uno, mire, si se comporta bien, entonces yo le doy esto. Muy bien por eso. Entonces, como la retribución. Entonces, me comporto bien y la retribución es, entonces, por comportarse bien, le doy este dulce. Por ganar el año, le doy este otro. Pero también, si se comportó mal, lleve. Entonces, eso va quedando en nuestra mente. Eso va quedando en nuestra mente. Inconscientemente, sin proponerlo, el hombre va elevando eso a la relación ¿cierto? Con los demás, las personas. Entonces se juzga a los demás por por ese aprendizaje, por eso que hemos tenido allí. Y obviamente que eso trasciende también a lo más supremo, que es la relación con Dios. Entonces, tenemos unos esquemas mentales que, que tenemos que realmente descubrirlos, pero también conocer que Dios también tiene un esquema y una forma diferente al que nosotros tenemos. Que es lo que vamos a tratar de ver en este encuentro, en este conversatorio, para que descubramos ese esquema de Dios, ese esquema mental de Dios, ese plan de Dios, ese propósito de Dios, ¿sí? Yo les quiero compartir una canción, una reflexión, una canción cristiana, creo que no es católica, pero es una reflexión que viene en ayuda en este momento. Vamos entonces a escuchar un ratico. Vamos a ver si nos dejan, vamos a ver si aprendí bien la lección. Yo no sé si se escucha. Bueno, mira. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnios sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al
lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Bueno, yo no sé si pudieron escucharlo. No, no, no se repita. Está repitiendo yo. Sí, sí. Bueno, muy bien. Aquí, ¿qué hacemos? Pues no, acá. Bueno, ¿y ya me están viendo a mí? ¿O están viendo el video? ¿Me están viendo a mí? Bueno, listo. Entonces, partimos con esta canción que es como una oración también, ¿sí? Vimos la temática de esto que es como en medio de la angustia, esta mujer que cantaba allí decía, hombre, como comprendió muchas cosas, pero al final, ¿sí? Al final. Así es en la historia, en nuestra historia. ¿Por qué no comprendemos a Dios o el acontecer de Dios en nuestra vida, en el momento, por los esquemas mentales que tenemos? Nosotros tenemos unos esquemas mentales que queremos el ya y el ahora y ya, ¿sí? Entonces uno quiere así, nuestra vida así, y sucede que no. Entonces vamos a mirar un poquito el propósito de Dios y lo vamos a mirar desde un texto que ustedes nunca han escuchado, lo van a escuchar por primera vez. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era un caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. ¿Lo han escuchado? ¿Cierto que sí? Claro que sí. Así comienza el Génesis. Así comienza. Y ahí vamos comenzando. Mire, de un caos, comenzamos con un caos allí que había en la humanidad, que había en la historia del hombre, y Dios de ese caos comienza a desprender toda una acción. Y comienza el Génesis. Y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien. Y separó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día. Y a la oscuridad llamó noche. Atardeció y amaneció día primero. Entonces partimos, yo no la voy a leer toda esta parte del capítulo primero de Génesis, porque creo que sabemos bien la referencia y que nos hace alusión a todo un orden que Dios tiene establecido. De una oscuridad a una perfección, de un caos a una iluminación, a una claridad
que se traduce y que nosotros sabemos que se traduce y que se concretiza, perdón, en Jesucristo, ¿sí? Entonces, si ese viento, ese espíritu de Dios que alerteaba, es la presencia de Dios que en medio de la oscuridad está. Entonces tengamos presente eso. Dios siempre está allí, está actuando y está presente. Entonces, si nosotros partimos de esto, vamos a comprender lo que estamos queriendo reflexionar hoy en este conversatorio. Les voy a compartir también ahora perdón, yo no creo que se está viendo. Compartir esto. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 50, comienza diciendo: Dios al encuentro del hombre. ¿Sí están viendo ese pantallazo? ¿Sí? Entonces, esto que partíamos del Génesis y que quiero que tengan presente como toda la acción de la creación, de la perfección, y recordemos cómo el Génesis va hablando de un momento de caos a una perfección que somos nosotros, de la creación. Somos la razón de ser de nosotros, de la manifestación de Dios en la creación. Entonces, porque Dios quiere encontrarse con nosotros. Pero es que Dios tiene su forma de encontrarse con nosotros, que nosotros debemos descubrir y respetar. Entonces, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 50, dice: mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Entonces, ¿qué estamos diciendo allí? Mire, veamos la creación en cuanto tal. Cuando tú ves la creación, ¿qué puede decir tu mente? ¿Qué puede decir tu mente? Inmediatamente podemos decir perfección, belleza, abundancia. Entonces, por analogía, conocemos a Dios. O sea, nosotros decimos: si esto que es tan perfecto, si esto que es tan bonito, viene de un Dios, ese Dios tiene que ser la perfección y la bondad por excelencia. Si esta florecita que estoy viendo de la naturaleza, si esta luz del sol, si este animalito, bueno, lo que cojamos de la creación, entonces por sus obras conocemos a Dios. Entonces, de allí partamos eso. Nosotros podemos llegar a conocer a Dios. El Dios sale al encuentro del hombre. Es el título de esta reflexión del Catecismo. Pero también dice, existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque así nosotros reflexionemos mucho, dediquemos discursos, vamos a llegar, nuestra mente tiene un límite de conocimiento de acercarse a Dios. Por eso dice que existe otro orden de conocimiento que es la revelación divina. Y eso es lo que vamos a ver precisamente en este encuentro. ¿Cómo ha sido esa revelación divina al hombre? ¿Y cómo ha sido la revelación divina? Y eso tienes que ver en tu vida. ¿Cómo ha sido la revelación divina en tu vida? Para que puedas descubrir que Dios está presente siempre, en tu vida, siempre, y en la vida de la humanidad, aún en la catástrofe, aún en las cosas más erradas de la humanidad, aún en las situaciones más terribles. Entonces, por las obras, nuestra mente puede conocer a Dios, pero sobre todo hay un conocimiento que es la revelación de Dios. Y eso, ¿por qué quiere Dios que lo conozcamos? ¿Por qué? ¿Por qué quiere Dios? ¿Por qué quiere Dios que el hombre conozca que es una criatura y que nosotros podamos llegar a esto? Y esto
lo hace libremente. No en las concepciones de la mitología griega, los dioses, los que recuerdan un poquito esto, los dioses hacían cosas para tener poder y favor de los hombres, ¿sí? Entonces, los dioses de cualquier deidad hacía cosas para que, como ganar adeptos, como para ser más fuerte este dios que el otro dios. Eso es dentro de la mitología. Pero sucede que en Dios de la revelación no es para ganar adeptos, no, es para que el hombre conozca el amor de Dios. Y el amor de Dios que se manifiesta no solamente en los momentos buenos, sino en todo momento. Como la relación de un padre de familia con su hijo, un papá o una mamá con su hijo. Entonces, decimos que por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre, atención, se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Bueno, entonces, esto nos lleva a mirar ya un querer de Dios, ¿sí? Ese querer de Dios es que la humanidad llegue a conocerlo por las obras, pero conocerlo porque se le revela. Ahí es donde nosotros vamos entonces a comprender una cosa que yo creo que ustedes conocen, ustedes han escuchado lo que hemos dicho tantas veces sobre la historia de la salvación. La historia de la salvación. Dios se revela, atención con esto, mediante acciones y palabras. Mediante acciones y palabras. Esas acciones son los acontecimientos. Entonces, ¿dónde podemos ver a Dios? La pregunta de nuestro encuentro, de nuestro conversatorio. ¿Dónde está Dios? Entonces, ¿dónde encontramos a Dios? Podemos entonces comenzar a responder. ¿Dios en dónde lo encontramos? En los acontecimientos. Obviamente, también en los acontecimientos de la vida, de la vida personal, pero en los acontecimientos y en las acciones que ocurren a nivel global, a nivel de la humanidad, pero también en las palabras. Ese designio de Dios que se realiza a la vez mediante las acciones y palabras, íntimamente están ligadas entre sí y se manifiestan mutuamente las acciones de Dios y lo que Dios ha dicho, o sea, la palabra que Dios ha revelado, las acciones y la palabra. Eso nos hace que están íntimamente ligadas para que nosotros podamos, por medio de conocer el designio de Dios, conocer la pedagogía divina. La pedagogía divina. Entonces, esa pedagogía es lo que utiliza Dios con cada uno de nosotros para que nos encontremos con Él. Dios se comunica gradualmente, por etapas, y a eso le llamamos nosotros la historia de la salvación, que sabemos desde la creación, pero también en la historia de los personajes, conocemos que esa cumbre de esa historia de la salvación es la revelación en la persona de Jesucristo, en la persona, la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. O sea, no solamente Jesucristo se encarnó, sino que cumplió una misión que ese Verbo encarnado cumplió en la humanidad. Ahí, en eso, y lo que aconteció de ahí para allá, el acontecimiento de la encarnación, de su pasión y de la misión de Jesucristo, y lo que acontece hasta nosotros. Entonces, lo que Dios hizo antes, lo que Dios en la plenitud de los tiempos hizo con Jesucristo, y lo que Dios está haciendo en la historia, y esa historia estamos nosotros allí metidos. Miren, nosotros dentro de la historia conocemos los personajes, ¿sí? Si yo les preguntara cuál es el primer personaje que nosotros de pronto dentro de esa historia de salvación
eh, comienza como esa relación con Dios, inmediatamente aparece un personaje, Abraham, ¿sí? ¿Cierto? Abraham. Aparece ese personaje, Abraham, que Dios se le revela a ese hombre. Si nosotros recordamos un poquito el contexto de Abraham, Abraham era un hombre que vivía en una región con su familia, con sus padres, con sus hermanos, con su resto de familia. Según lo que presenta la Biblia, un hombre que en ese contexto era un terrateniente, o sea, su familia tenía, pero él no. Él era un hombre casado y que no tenía hijos, ¿sí? Entonces, cuando Dios interviene en la historia de Abraham, recordemos que le dice, sal de la parentela de tu padre, de tu familia, sal. Le da una palabra. Y Dios le da una promesa. Atención con esto, porque Dios se revela y también se revela a nosotros con una promesa, ¿sí? Cuando Abraham sale, arriesgando todo, dejando su parentela, porque sale a un camino que no sabe para dónde va, ¿a qué se va a enfrentar? Porque en los caminos del desierto, los ataques a las caravanas pues son comunes, los asaltantes que saqueaban lo que llevaban. Y no solamente los saqueaban, sino que los mataban. Entonces este hombre que comienza a obedecer, comienza a irse detrás de una palabra, de una promesa, la promesa de que va a tener una tierra donde asentar su vida y va a tener hijo, herencia, sus hijos. Entonces viene una revelación de Dios y este hombre le crea a esa revelación de Dios. Allí comienza un proceso, una relación de la humanidad, de la humanidad de este hombre, de Abraham, con Dios, con esa divinidad que se le revela que todavía él no conoce. Él no conocía que era un solo Dios, él conocía muchos dioses, él salió detrás de una promesa. Nosotros conocemos ahora que es un solo Dios, pero Abraham no, Abraham salió allí detrás de una promesa. Entonces viene este hombre a transitar por el desierto, y sabemos que lo que le pasa en el desierto, todas las situaciones que llega, y va pasando los años, y Dios no le cumple la promesa. Dios no le cumple la promesa. No vamos a creer que Dios le dijo, salga Abraham de su tierra, que le va a dar una herencia en la tierra y heredad, y un hijo. No vamos a creer que al otro día la esposa ya estaba en embarazo. No. Esa promesa se tardó, figúrate, atención con esto, 25 años. 25 años en cumplirse. 25 años este hombre andando por el desierto. ¿Y qué pasa allí con Abraham? Abraham llega un momento por Abraham que Abraham pues ve que nada, no se cumple nada, que no tiene hijos, que no tiene nada. Y recurre a una figura que en el contexto del Medio Oriente era válida, que la esclava de la esposa concibiera con el amo y que ese hijo lo tuviese como ahí al pie de la ama, la esclava tuviera el hijo de la esclava al pie a los pies de la ama, y ese hijo quedaba como hijo del matrimonio. Pues, ¿qué dijo Abraham? Pues Dios se olvidó de mí, hay que ayudarle a Dios. Y tuvo un hijo con la esclava. ¿Qué pasó allí? El esquema mental de Abraham, pues, ¿qué dijo? Ayudémosle a Dios, pues esto es permitido, ¿por qué no lo podemos hacer? Pues de pronto es la forma como Dios me va a dar un hijo. Y sucede que dice Dios, no señor, ese no es hijo de la promesa.
Y sabemos que viene después, inmediatamente, dice, el reclamo, lo que le pasó a Sara con Agar, que era la esclava, todo el conflicto que hubo entre ellas, bueno, todo eso lo conocen ustedes. Y viene la promesa, cumplirse la promesa, muchos años después. ¿Sí? Recordamos que Abraham estaba en la tienda, estaba en Mambré, vienen unos ángeles y le dicen la promesa, y se cumple la promesa de Dios. Entonces, si a Abraham se le pregunta, ¿tú has visto a Dios? Figúrate, ¿qué respondería Abraham? ¿Cómo respondería Abraham? Abraham no respondería con discursos. Abraham no diría, no, es que Dios es omnipotente, omnisciente, todo. No, dice, mire, Dios me hizo una promesa y mire aquí mi hijo, Isaac. Acontece, Dios acontece. Eso es lo que vamos a descubrir en el registro bíblico con todos los personajes, que en los acontecimientos, así se tarden, así no se entiendan, pero Dios va a intervenir. Vamos a coger otro personaje bíblico que se encuentra con Dios y que comienza a hacer una historia que no se entiende. Cojamos a Jacob. Jacob. Sabemos que Jacob es mellizo con Esaú. ¿Sí? Y estos, dice que Jacob, el que primero que nació fue Esaú. Y Jacob después, pero mellizo, o sea, nacieron en el mismo parto, pero unos segundos después. Este Jacob no iba a heredar la salvación, la bendición, perdón. En la tradición la hereda el mayor, y el mayor era de su hermano Esaú. Y sabemos que lo que aconteció con Jacob, de grandes, se aprovecha de su hermano. Recuerda que una vez que llega el hermano que con hambre le dice, dame de comer, dice, te doy este plato de lentejas, bueno, no sabemos si es de lentejas, pero si me das tu primogenitura. El otro hambriento, y pues a mí qué me importa eso, dime, venga, yo traigo aquí y como. Cuando estaba muriendo su padre, la mamá de estos dos hombres disfraza a Jacob de Esaú. La mamá. Ahí. Le pone la ropa de Saúl, le pone el guiso de Saúl. Bueno, ustedes conocen esa historia. Y este hombre se hace pasar por su hermano y recibe la bendición. ¿Sí? Recibe la bendición. Cuando Esaú se da cuenta que la bendición la recibió su hermano, después de la muerte de su padre, comienza a perseguirlo, y tiene que huir. Huye lejísimo, y sucede que este hombre que Dios eligió, que aparentemente pues, es un ladrón. Jacob es un ladrón, le quitó la primogenitura, le mintió al padre. O sea, era un desastre de hombre, y Dios aconteció por ese hombre. Entonces miren el plan de Dios. Una vez él dice, pero ¿quién es? O sea, fíjate quién es. O sea, pero si es el plan de Dios, acontece por encima de lo que sea, por encima de un zancadillador, como significa la palabra Jacob. La palabra Jacob significa zancadillador, el que mete la zancadilla. ¿Sí? Eso es Jacob. Jacob significa eso, zancadillador, el que mete la zancadilla. Entonces, vemos cómo Dios acontece, se hace presente ahí en la historia de un hombre que robó, que mintió. Entonces, Dios se hace presente allí. Cojamos otro personaje, José, hijo de Jacob, de los 12
de los 12 hijos de Jacob. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan los 12 tribus, los 12 hijos? José, uno de los menores, el penúltimo de sus esposas, de este Jacob, que sus hermanos le tienen envidia, que este interpreta los sueños, que todo eso. ¿Cómo los hermanos traman la muerte de José? ¿Sí? Recuerdan que les fue llevar el alimento, les fue llevar comida, que su papá Jacob les mandó, y sucede que los hermanos traman la muerte. El hermano Rubén, le dice, no lo matemos, echémosle un pozo. Y entonces comienza una historia de tragedia para este hombre, para José. Lo desprecian sus hermanos. Eso es tragedia ya. Lo meten en un pozo, lo quieren matar. Eso ya es una tragedia. Bueno, la tragedia se transformó un poquito y lo vendieron como esclavo. Otra tragedia. O sea, este hombre va representando tragedia tras tragedia. Acontecimientos que uno diría, pero ¿por qué los hermanos le hacen esto? ¿Pero por qué? Y sucede que este hombre que fue vendido por los hermanos, que fue llevado por una caravana a Egipto, que se convirtió, sabemos todo lo que pasó en Egipto, le interpretó los sueños al faraón de las 7 vacas que se comen a las unas a las otras, las espigas, 7 espigas, y bueno, todos esos sueños que tenía el faraón se convierte en primer ministro. Entonces, mire, ante un acontecimiento que aparece funesto, pasan los años y ese acontecimiento funesto se entiende para el bien, no solamente de José, sino para el pueblo, para la humanidad. Nosotros nos beneficiamos de ese acontecimiento de José. Cuando viene la escasez y todo lo que le interpretó, recordamos que el pueblo de Israel va a comer, va a pedir comida y todo lo que pasó. Bueno, ustedes se saben la historia de José, o si no, la ven por televisión en Semana Santa, la presentan. La ven después. José vendido por los hermanos. Eso es una película. Bueno. Entonces, estos acontecimientos, miren, quiero que llevemos como el hilo de esto. Los acontecimientos que aparecen como funestos, como graves, no se entienden en el momento. Abraham no entendía por qué Dios le había sacado de su tierra, de su seguridad, y nada que cumplía la promesa. Llegó Abraham a ayudarle a Dios y dice, no, es que es la promesa que Dios había hecho. Jacob, un hombre que humanamente dice, es un traidor, es un mentiroso, es un traicionero, es un ladrón, y Dios con ese hombre hace una historia. Entonces, los acontecimientos que aparecen a nuestra vista como que no son, terrible que pase eso, y sucede que Dios tiene un propósito con eso. Dios tiene un propósito para tu vida, para nuestra vida, pero la vida para todos, o sea, para tu misma familia, para la misma humanidad. Por ejemplo, ahora estamos viviendo un acontecimiento de pandemia. Claro, nosotros estamos viendo esto y ¿qué pasa, cierto? Nos cambió todo y nos distorsionó todo. Nosotros no alcanzamos a comprender todo lo que esto le va a traer a la humanidad según el plan de Dios. Nosotros no alcanzamos a comprender. Porque nosotros lo que queremos es, bueno, que se acabe la pandemia, que se termine, que llegue la vacuna. Bueno, eso lo queremos todos, tú y yo. Y rogamos a Dios para que se dé y que se dé pronto. Pero ese acontecimiento que llevó a toda la humanidad, porque no fue a un pueblito, no fue a Buga, sino a toda la humanidad, a tener un estilo, una forma, una relación, una cosa totalmente diferente. Y sucede que comprendiendo lo que estamos haciendo en este momento de la intervención de Dios, esto que está pasando también tiene todo un sentido. Tiene toda una lectura de esto que se llama la historia de salvación.
Entonces, si vamos comprendiendo nosotros que la historia de salvación, dice, nosotros vamos comprendiendo que Dios también va haciendo con nosotros esa historia, no solamente del pueblo de Israel, no solamente con Abraham. Le cité unos pasajes muy puntuales, Jacob, José, podemos eh, mirar la historia del exilio, Moisés, o sea, todo lo que aconteció con Moisés, este hombre allí que, que el faraón está matando a todos los niños, cómo Moisés se salva de la muerte de los infantes, cómo después grande mata a un egipcio. Todas esas cosas que acontecieron con Moisés, y uno dice, pero es que Moisés fue un asesino. Y figúrate, ¿sí? Y Dios lo eligió para eso. Si cogiésemos otro personaje, David, el rey David, y sabemos quién fue el rey David. Toda la historia de David, un adúltero, un asesino, un ambicioso, bueno, todo lo que sea. Y fue un rey según el corazón de Dios. Entonces, personas, acontecimientos, momentos que nos llevan a nosotros a no ver a Dios, pero que comprendemos por la historia de salvación, que lo tenemos en la revelación de las Sagradas Escrituras, vamos comprendiendo que todo tiene una razón de ser. Este José, una tragedia que los hermanos lo hayan vendido, pero miren en qué se convirtió, en una bendición. Entonces todo esto nos va mostrando la acción de Dios. Cojamos otro personaje fundamental para nuestra vida, fundamental, Jesucristo, el Hijo de Dios. También, ¿quién se iba a creer que este señor allá de Nazaret, que todo el mundo conocía dónde vivía María? María no era la que vivía allá en la vueltica, mi papá no es el que hace las mesas allí de madera. O sea, todo el mundo conocía quién era Jesús. Y por eso no le creían, ¿sí? Entonces viene un acontecimiento, sabemos, de su pasión. Cuando la cruz. ¿Qué cosa más terrible para los mismos apóstoles ver a su maestro que ese acontecimiento le iba a pasar? Cuando Jesús le anuncia a Pedro, a los discípulos, y Pedro le dice a Jesús, maestro, eso no te puede pasar. Está en el esquema mental de que si eres el Mesías, y que la cosa debería ser así, no le puede pasar nada, no te puede pasar absolutamente nada, ni a ti, ni a mi familia, ni nada. Es el esquema mental que nosotros tenemos. Lo que le responde Pedro a Jesús cuando Jesús le anuncia la pasión, le anuncia la cruz. Y sucede que a nosotros nos anuncia también la pasión constantemente. Cuando nos dicen, mire, se murió fulano, un familiar, y ese familiar era un bebecito, o era un joven, o el papá, la mamá, o que te dice, mire, tú tienes una enfermedad, tienes el virus, ese coronavirus, o tienes cáncer, o tienes, bueno, lo que sea. Todos esos acontecimientos, uno lo primero que dice, pero eso no me puede estar pasando a mí, eso no me puede pasar. La reacción de Pedro, que le dijo a Jesús, Señor, maestro, eso no te puede pasar. Jesús dice, mire, tú estás pensando como los hombres, no como Dios. Entonces, volvemos al inicio, a la pregunta inicial. Nosotros pensamos muy humanamente, muy al esquema nuestro. Conocer el esquema de Dios es una tarea que se nos tiene que revelar y que se nos tiene que dar para que nosotros podamos realmente entrar en una relación nueva con Dios. Bien, voy a compartirles en este momentico para que no se me cansen, porque ya los que están durmiendo.
Bueno, no. Un videito también acá que nos va a ayudar un poquito también en este momento. Vamos a saber si no se me desconectó esta vaina. Ay, no aparece. No, pues yo lo estoy aplicando y no me aparece, ¿por qué no? Ah, ya sé cuál es. Este. ¿Sí está viendo? Yo he visto el dolor acercarse, No, este no es. golpearme así, y hasta llegué a preguntarme dónde estabas tú. No es ese. He hecho preguntas terminables, buscando No, respuestas. es este. ¿Cómo dice? A ver. ¿Se ve? ¿No? Cuando aparentemente algo malo no sucede. A ver, vamos otra vez a hacer el ejercicio, dejar de presentar. A ver, presentar ahora. Toda la pantalla. Estoy haciendo el ejercicio aquí, pero no me aparece toda la pantalla. Ah, ya. Compartir. Y este. Lo que hacemos es correr y reclamarle a Dios. No, pero no quiere presentar. Por las cosas supuestamente negativas en nuestra vida. ¿Te ha pasado? A mí sí. Y es que a veces no entendemos los propósitos de Dios, sus silencios. Su aparente lejanía. En nuestra desesperación, dejamos de confiar en que Dios ha escuchado nuestras oraciones. De seguro te ha pasado más de una vez. Olvidamos que nuestro Señor nos ha prometido que nunca nos ha de dejar solos. No creemos que Dios es capaz de darnos paz, aún en medio de la tormenta. Porque todo lo que viene a nuestra vida tiene un propósito especial en Dios. Todo. Y aun cuando Dios guarda silencio, es porque está obrando. Y algo maravilloso está a punto de llegar. El silencio de Dios, que a veces parece perpetuo, son sus manos que están obrando conforme a su voluntad. Porque Dios es así. Muchas veces obra en silencio. Pareciera que estamos solos, pero no es así. A tu lado, querido amigo, que me escuchas, a tu lado está nuestro Señor, fiel como siempre ha sido fiel, atendiendo tu oración que le has platicado. Dios no se ha olvidado de ti. Nunca pienses de esa manera. Nunca creas que te has quedado solo, por favor. ¿Acaso crees que Dios es un Dios que no tiene amor por sus hijos? ¿Cómo podría nuestro Creador dejarte solo? Nunca pienses así. En su lugar, levanta la mirada y contempla la presencia de Dios en tu vida, quien en
aprendizaje, porque no habrá prueba que no te haga más fuerte. Fuerte, porque no habrá lágrima que no te desahogue. Ten la plena firmeza de que no siempre estarás como te encuentras y que en el momento menos esperado saldrás del foso al que has caído. Cuando veas que la tormenta se incrementa aún más y no hay respuesta, no dejes de confiar, pues está a punto de pasar, y de no ser así, Dios te dará paz, aún en medio de la tormenta. No importa cuán difícil parezca la solución, tenemos a nuestro lado a un Dios poderoso, que todo lo puede. No te desesperes, queriendo obligar a Dios que obre como tú deseas que lo haga. Dios sabe lo que hace y va a darte lo mejor, algo que ni por tu mente ha pasado. Porque Dios conoce que te hará bien y que te dará mayor fortaleza. Así que la próxima vez que pidas a Dios, pídele conforme a su voluntad y sobre todo, pídele paciencia para saber esperar su respuesta, que llegará cuando menos te lo esperes. Tal vez pasen los días y no veas solución, pero no pierdas las esperanzas. En silencio está obrando Dios, preparando ese maravilloso momento donde todo quedará en el pasado y tus energías han de redoblar fuerzas, porque ahora serás más fuerte que ayer. Ese maravilloso momento en que verás la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuándo será? No lo sé, pero estoy seguro de que llegará en el momento justo, ni antes ni después. Tal vez sea de una vez. Bueno, yo no sé si debe estar viendo amigos, están viendo el video. Bueno, no, lo que pasa es que lo dejé de compartir porque quiero que nos quedemos con eso precisamente. Lo que hemos reflexionado hasta hoy es eso. Cómo Dios interviene en el tiempo, en los acontecimientos, con las palabras, con su palabra, pero que nosotros a lo mejor no alcanzamos a captar en el momento. Nos está enseñando la historia de salvación, que Dios se toma su tiempo y que nosotros allí donde tenemos que pedir lo que decía la reflexión, la paciencia. Nosotros somos muy impacientes, nosotros queremos que ya, no más, y se haga rápido y que esa situación se transforme ya y listo. Nuestra inmediatez. Nosotros sabemos que estamos metidos dentro de una historia de salvación, y Dios nos llama para que nosotros podamos realmente estar con Él y disfrutar de Él, y de realmente llegar a conocer lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Bien, vamos a dejar ahí este encuentro. Vimos ya la parte bíblica, una parte bíblica, podemos mirar otros elementos. Dentro de 8 días vamos a apoyarnos en unas reflexiones que también unos padres de la iglesia, también cómo han aprendido a ver a Dios en su historia, a ver a Dios en los acontecimientos. Entonces, les queda como una tarea. A ver, escriban, tarea, con rojo y lo subrayan. ¿En qué acontecimientos de tu vida has visto a Dios? ¿Y en qué acontecimientos no lo has visto? Acontecimientos, hablamos de buenos o malos.
¿En qué lo has visto y en qué no lo has visto? Sinceramente, o sea, es una reflexión no tanto para que me la pongan a mí, no, es para que puedan reflexionar. ¿Sí? Ustedes puedan hacer una historia de su vida, desde allá cuando eran niños, niñas, allá en el momento de su casa, que a ustedes les parecía injusto que su papá no las prefería a los hermanos varones, que las ponían a trabajar más a ustedes, que la mamá las castigaba, que les daba, pues, yo no sé, su historia ya desde su infancia, a juventud, adolescencia, inicio de su vida laboral, en estos momentos que estás trabajando, todas esas cosas que tú ves como acontecimientos difíciles o no tan difíciles, si ves o no ves a Dios. En dónde los ves y en dónde no los ves. ¿Está claro? ¿En dónde ves esa presencia de Dios? Una pregunta. ¿En qué acontecimientos no los ves? ¿De acuerdo? Entonces, quedamos con una tarea sobre todo para una reflexión personal. Que ustedes puedan sentarse, orar, pero no les dé miedo mirar su historia, no les dé miedo. Su historia ya en su casa, en su inicio, en su niñez. No les dé miedo mirar sus pecados. Atención con esto. Marta Prieto, ponga cuidado. Está charlando. Como siempre, ¿no? Bueno, no les dé miedo mirar las oscuridades de su vida. No les dé miedo. O sea, métanse allí, ¿cierto? De sus pecados, de sus situaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque es que Dios interviene en nuestra historia. En nuestra historia es nuestra historia. Y nuestra historia es no solamente cuando estamos bien, no, también en nuestras caídas, en lo más profundo. Como eso es una reflexión que usted va a hacer delante del Señor, ¿sí? Porque no es para que me la muestre ni me la ponga allí como para sacar 5, perdón, 10, no. Es para que usted pueda enfrentarse en su propia historia, en su propia realidad. ¿De acuerdo? Ojalá que la puedan hacer. Pues ya cada uno queda como en su quehacer, en su tarea de reflexionar, pensar momento por momento, acontecimientos de su vida. ¿De acuerdo? Bueno, yo no sé si han surgido preguntas, si tienen preguntas en este momento. Abrimos el espacio para alguna pregunta, alguna inquietud, alguna cosa que no les haya quedado claro, quieren como profundizar o preguntar. Sonia, ponga cuidado. Ay, esos estudiantes tan juiciosos, no preguntan nada. Bueno, ¿alguien? ¿Comentar, preguntar? Vamos entonces a terminar con la oración final. Y nos vemos precisamente dentro de 8 días también en este encuentro, para que podamos seguir mirando ver a Dios, dónde está ese Dios en medio de esas situaciones difíciles de la humanidad. Señor, gracias porque has estado siempre con nosotros. Gracias, Señor, porque aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, en medio de nuestro caos, tu Espíritu aleteaba sobre nosotros, Señor. Gracias porque no nos has dejado en la tiniebla de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras rebeldías. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a tu presencia, nos llamas a tu amor. Te pedimos que nos sigas asistiendo, Señor, que podamos ver tu rostro, que podamos ver la acción salvífica que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por la historia que tenemos. Gracias por lo que has hecho con nosotros, con nuestra familia, nuestros padres, hermanos, hijos, parientes, por toda la historia de salvación que tú nos has dado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Espero que les haya ayudado un poquito esas reflexiones, esta recorrido un poco rápido de las Sagradas Escrituras, pero que ustedes puedan ver también la acción de Dios en su vida, que eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Sí, padre. Bueno, chao. Padre, Señor, muchas bendiga. gracias. Yo estuvo muy bien, muy claro. Muchas Gracias, gracias. Padre, muchas Buenas gracias. noches, Padre. Bueno, mucho Feliz gusto, noche. mucho gusto. Para servirles siempre. Muchas gracias, Padre. Muchas bendiciones. Estoy charlando todo el tiempo. Estelita no me dejaba. Ay, yo estaba por preguntar y no me dio el espacio. Bueno, listo, chao. Gracias. Adiós. Hasta luego. Padre, muchas gracias. Daniel. Dios le bendiga por Gracias, su intervención en esta noche. Hasta luego, padre. Gracias. Bueno. Feliz noche. Hasta luego. El otro está durmiendo, vea, acostado en la cama. Ay, señor. No, nadie. El Seferino está ahí acostado, más bien. Chao. Bueno, adiós. Adiós, padre. Feliz noche, padre. Bueno, quedamos pendientes entonces para la grabación de este encuentro virtual. Para quienes de pronto no hayan podido conectarse en esta noche por X o Y motivo, este encuentro ha quedado grabado. El link se los estaré enviando ya mañana, jueves, durante el día, para que estén pendientes en el grupo de WhatsApp. Si hay personas más interesadas que quieran participar de este encuentro, pues por favor me lo hacen saber. Ya saben, ya conocen el número de WhatsApp, donde pues yo hago todo el proceso de inscripción y de paso pues les facilito pues toda la grabación del encuentro. Así que cualquier inquietud, ya saben la tarea que el padre Víctor Hugo les ha dejado. Y si tienen preguntas acerca de esta temática o que quieran hacerle al padre Víctor Hugo, por favor me la hacen saber para socializarla el próximo miércoles. De todas maneras, cualquier inquietud lo estamos dialogando en el grupo de WhatsApp. Así que muchas gracias a todos ustedes por su participación. Si hay más interesados, por favor me lo hacen saber y yo les hago todo el proceso de inscripción. Bueno, a todos una feliz noche y ya nos podemos ir retirando de la sala virtual. Muchas gracias, Daniel. Feliz noche.